Alguien en tu vida ahora mismo te está utilizando. Lo sientes. Simplemente no sabes cómo. No lo hacen con la fuerza. Lo hacen con el lenguaje, con la forma en que lo plantean, con la manera específica en que te responden, que te hace sentir que el problema eres tú. Schopenhauer lo plasmó en un mapa. En 1830, en un texto que nunca publicó. Un manual de 38 estrategias retóricas que tituló El arte de tener razón. Lo escribió como una descripción de cómo discuten realmente los humanos, no de cómo deberían hacerlo. Es uno de los documentos más honestos jamás escritos sobre el poder. Nunca lo publicó en vida. Los estudiosos creen que sabía que era demasiado sincero, que mostraba el funcionamiento interno con demasiada claridad. Hoy vas a conocer las 3 reglas de ese texto que todo manipulador en tu vida ya está utilizando contigo. Men hayan leído a Schopenhauer o no, porque la manipulación no requiere un manual. Es instintiva en las personas que han aprendido que ganar discusiones es más valioso que encontrar la verdad. Schopenhauer los llamó dialécticos erísticos, personas que discuten no para encontrar la verdad, sino para ganar. Están por todas partes. Trabajas con ellos. Puede que incluso llegues a querer a alguno. Este conocimiento es para proteger, no para destruir. No estás aquí para convertirte en manipulador. Estás aquí para volverte inmanipulable. Quédate. Lo que estás a punto de aprender cambiará todas las conversaciones importantes que tengas durante el resto de tu vida. Te enseñaron que los argumentos se basan en hechos, que gana quien presenta las mejores pruebas, que la lógica prevalece. Has vivido lo suficiente para saber que eso no es cierto. Gana quien tiene más confianza. Gana quien plantea la pregunta. Gana quien controla incluso el tema de la discusión. Schopenhauer no lo entendió como corrupción, sino como parte de la naturaleza humana. Dijo, a la mayoría de la gente no le interesa la verdad. Les interesa aparentar tener razón. No los estaba juzgando, los estaba documentando. Como un biólogo de campo documenta el comportamiento sin aprobarlo ni condenarlo. El resultado fue El arte de tener razón. 38 estrategias para ganar cualquier discusión, independientemente de si tienes razón o no. Una guía práctica sobre la deshonestidad humana en los debates. Has sido víctima de estas estratagemas. Cada vez que terminabas una conversación, te sentías perdido y no podías explicar por qué. Esa sensación de tener los datos y que ellos tuvieran la energía. De tener razón y que ellos ganaran. De que la conversación girara en torno a ti en lugar de al tema. Esa transición de la discusión sobre el tema a la discusión sobre uno mismo es una estratagema. Tiene un nombre. Schopenhauer la documentó en 1830. Lo más importante que hay que entender antes de las 3 reglas es que estas técnicas funcionan no porque sean ingeniosas, sino porque explotan nuestro instinto de ser razonables. Tu sensatez es la superficie de ataque. El manipulador cuenta con que quieras ser justo. Utiliza tu imparcialidad como palanca. Schopenhauer era un orador implacable. Utilizaba todo lo que documentaba. No era un hipócrita. Era un científico que también ejercía su profesión. Tenía un principio que regía sus 38 estrategias. Nunca discutir sobre la veracidad de una afirmación cuando se puede discutir sobre la persona que la formula. Una vez que ves este principio en acción en una conversación, ya no puedes ignorarlo. Está presente en cada debate político, en cada reunión difícil, en cada discusión con alguien que se niega a ceder. Hoy en día, las 3 reglas no son las famosas. Todos los canales extienden el argumento, usan analogías y apelan a la autoridad. Esas son herramientas de aficionados. Las 3 reglas de hoy son las que él enterró más profundamente. Las que operan por debajo del nivel de la percepción consciente. Las que están presentes en las conversaciones que más te importan. Arthur Schopenhauer nació en 1788 en Danzig. Su padre era comerciante.
Su madre se convirtió en una de las novelistas más exitosas de Alemania. Él la odiaba por ello. Comprendió la vanidad, la ostentación social y el afán de estatus antes incluso de poder ponerles nombre. Observó a su madre desenvolverse en el ámbito literario y construyó su filosofía de la voluntad, en parte a partir de lo que vio. Pasó años intentando refutar a Hegel en la Universidad de Berlín. Programaba sus clases para que coincidieran con las de Hegel. Nadie acudía. Jamás se lo perdonó al mundo. Esa humillación le hizo comprender con precisión la naturaleza humana. Había sentido todo el peso de tener razón y ser ignorado. Comprendió perfectamente qué era lo que la gente valoraba por encima de la verdad. El arte de tener razón fue escrito en privado, un documento para sí mismo, o para un mundo que sospechaba que no estaba preparado para su honestidad. Se publicó póstumamente en 1896. Luego pasó desapercibida. Después fue prácticamente ignorada por la filosofía dominante, que la consideraba embarazosa. Demasiado honesta, demasiado útil. Robert Greene lo leyó y a partir de él elaboró las 48 leyes del poder. Todos los manuales de manipulación escritos en el siglo pasado tienen su origen en este documento inédito. La mayoría de quienes leen esos libros nunca han leído a Schopenhauer. Obtienen la traducción sin la fuente original. Hoy, ustedes sí tendrán acceso a la fuente original. Lo que hacía peligroso a Schopenhauer como pensador y como persona era que no le interesaba caer bien a los demás. Solo le interesaba tener razón. Esa combinación hace que sea casi imposible discutir con él. Y Schopenhauer escribió: el plan más seguro es ignorar los puntos débiles del oponente y atacar sus puntos fuertes. Si se conocen sus puntos débiles, hay que tener cuidado de no revelar ese conocimiento, para que no intente defenderlos. La primera estrategia del arsenal oculto de Schopenhauer: tomar la postura del oponente y extenderla más allá de lo que afirma hasta que parezca extrema. Luego, atacar la versión extrema. Dices: creo que la gente debería tener más flexibilidad en el trabajo. Ellos entienden. ¿Entonces crees que nadie debería tener plazos de entrega? Y de repente estás defendiendo una postura que nunca has sostenido. Tú dices: creo que esta política tiene fallos. Ellos responden: ¿entonces quieres destruir todo lo que hemos construido? Y ahora la discusión gira en torno a tu carácter destructor, no a la política en sí. Esta es la trampa de la extensión, y funciona porque tu instinto te impulsa a corregir la tergiversación. En el momento en que empiezas a corregir, aceptas el marco extendido como el nuevo campo de batalla. La psicología detrás de esto es la siguiente. Una vez que una versión falsa de tu postura se hace pública, el público recuerda esa versión, no la corrección. Las retractaciones nunca tienen el mismo alcance que la afirmación original. ¿Qué puedes hacer hoy? En cuanto alguien te diga que estás diciendo eso, detente. No lo corrijas. Pídele que te muestre exactamente dónde encontró la afirmación que te atribuye. Exígele que presente las pruebas que respalden su afirmación. No podrán, porque la extensión fue inventada, y nombrarla, en silencio, sin agresividad, desmorona la trampa. Schopenhauer empleaba constantemente esta estrategia. Extendía las objeciones de sus críticos al absurdo y luego demolía la versión absurda. Sabía perfectamente lo que hacía. Esta es la estratagema más devastadora de Schopenhauer y la que más a menudo se encuentra. Cuando no se puede ganar una discusión por sus propios méritos, ataca a quien la plantea. No con insultos, eso es demasiado obvio. Con preguntas sobre tu credibilidad, tu coherencia, tus motivos, tu historial. Cualquier cosa que haga que tu argumento gire en torno a ti en lugar de al tema. Dices algo cierto y te responden: qué interesante viniendo de alguien que antes pensaba lo contrario. Ahora la discusión gira en torno a tu inconsistencia, no a si lo que dijiste es verdad o no. En una reunión planteas un punto y te dicen: siempre haces esto. Ahora
La discusión gira en torno a tus patrones de comportamiento, y todos en la sala están pensando en el patrón, no en el punto en sí. La psicología detrás de los ataques ad hominem es que funcionan no porque refuten el argumento, sino porque desvían la atención de la audiencia. Una vez que las personas empiezan a pensar en el atacante, dejan de evaluar la afirmación. Lo que puedes hacer hoy, cuando una conversación se desvíe del tema principal hacia ti, identifica el motivo. Di, esa es una pregunta sobre mí, no sobre si la afirmación es cierta. Separemos las preguntas. Esta maniobra neutraliza la estrategia sin agresión. No estás negando la pregunta sobre ti. Simplemente te niegas a que reemplace el argumento original. El manipulador presionará. Dirá, es relevante. Deja que explique por qué. Ahí haz que articule la conexión lógica entre tu personaje y la veracidad de la afirmación. Le costará. Schopenhauer afirmó que esta era la estratagema más común utilizada por quienes se encuentran en las posiciones más débiles. La fuerza del ataque contra la persona es directamente proporcional a la debilidad de su caso. La tercera regla es la más estratégica. Reestructura toda la conversación antes de que comience. Le da a tu oponente dos opciones. Ambas son tuyas. O estás con nosotros o estás contra nosotros. O apoyas esto por completo o quieres que fracase. O estás de acuerdo ahora o estás bloqueando el progreso. El falso dilema elimina el término medio. Elimina los matices. Elimina tu postura real, que casi siempre es más compleja que cualquiera de las opciones ofrecidas. Te has visto atrapado en esto. La conversación en la que cada respuesta que diste fue archivada inmediatamente en una de dos casillas, ninguna de las cuales representaba con precisión lo que pensabas. La psicología detrás del pensamiento binario es un atajo cognitivo al que el cerebro humano recurre por defecto bajo presión. El manipulador utiliza la presión deliberadamente para forzarte a adoptar ese pensamiento binario antes de que tu razonamiento pueda resistirse. Lo que puedes hacer hoy, cuando alguien te ofrezca dos opciones, menciona la tercera. Di, esas no son las únicas dos posturas. La mía es una tercera que tu planteamiento ha excluido. No necesitas ser agresivo, necesitas ser preciso. La precisión es la única arma que el falso dilema no puede absorber, porque la precisión rechaza por completo el encuadre. Schopenhauer recurrió al falso dilema cuando sus posturas filosóficas fueron cuestionadas. Redujo a sus críticos a dos opciones: aceptar su sistema por completo o rechazar la filosofía totalmente. En su planteamiento no existía una opción intermedia. Se equivocó en muchas cosas, pero su documentación del comportamiento argumentativo humano es la más precisa jamás realizada. Úsala como guía, no como manual para convertirte en él. Más allá de las tres reglas, existe un cuarto principio que Schopenhauer nunca enumeró, porque no es una estratagema, es una disposición, la decisión de no discutir en absoluto. Schopenhauer escribió extensamente sobre cómo la mayoría de las discusiones no merecen la pena. Si no puedes ganar, o si ganar cuesta más de lo que aporta, no participes. Esto suena pasivo. Es todo lo contrario. Requiere total confianza en tu propia evaluación. No te niegas a argumentar porque no puedas, sino porque el contexto no lo amerita. Has gastado energía en discusiones que no cambiaron nada. Conversaciones donde el objetivo de la otra persona no era tener razón, sino agotarte. Schopenhauer habría calificado esas conversaciones como una extracción de energía por parte de una voluntad menos hábil. Entraste en la arena, gastaste tus recursos. Ellos se marcharon sin cambios y alimentados. La psicología. Las investigaciones sobre personas conflictivas demuestran que no se dejan persuadir por la lógica. Su objetivo no es la resolución, sino la discusión en sí. Entrar en la discusión supone la derrota. Lo que puedes hacer hoy, antes de tu próxima conversación difícil, pregúntate: ¿esta persona está discutiendo para llegar a una conclusión? ¿O está discutiendo porque la discusión en sí misma es lo que quiere de mí?
Si la respuesta es la segunda, no entre. O entre solo para salir. Una sola frase, sin calor, sin transferencia de energía, silencio o lo mínimo. Las tres reglas rara vez se aplican por separado. Un manipulador hábil las utiliza simultáneamente, alternando entre ellas a medida que una falla y otra gana terreno. La conversación comienza con una exageración. Tu postura se convierte en algo extremo que nunca dijiste. La corriges. Ahora comienza el giro personal. La corrección misma se usa como evidencia de tu actitud defensiva. Te defiendes del ataque personal. Ahora surge el falso dilema. O aceptas su prórroga original, o demuestras ser la persona defensiva que decían que eras. Esta es la secuencia completa. Has estado en esta secuencia. De todas las personas que te han hecho sentir que perdiste una conversación que deberías haber ganado, te han aplicado esta secuencia. La herramienta de detección. En cualquier momento de una conversación difícil, pregúntese, ¿de qué trata realmente esta conversación ahora mismo? Si la respuesta ha cambiado con respecto a la inicial, está en la secuencia correcta. Identifica el cambio. No lo hagas de forma acusatoria, sino observacional. Empezamos hablando de la fecha límite del proyecto. Ahora hablamos de mi estilo de comunicación. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Esa sola pregunta, formulada con calma, desbarata la situación. Obliga a retomar el tema original. El manipulador tiene dos opciones: volver al tema y discutir con honestidad, o marcharse. Cualquiera de los dos resultados te beneficia. Una discusión honesta que puedes ganar. O un manipulador que se marcha tras haber aprendido que tus defensas no le sirven. Ambos son excelentes resultados. Schopenhauer no escribió esto para ayudarte a ser un mejor orador. Lo escribió porque encontraba la deshonestidad humana en los debates inagotable y fascinante. Tú te beneficias de esa fascinación. Esto es lo que nadie te cuenta sobre aprender el sistema de Schopenhauer. Una vez que comprendes las estrategias, las ves por todas partes, en conversaciones que antes disfrutabas, en personas en las que antes confiabas, en ti mismo. Te darás cuenta de que estás usando la trampa de la extensión en una discusión que estás perdiendo. Notarás que el falso dilema se forma en tu propio pensamiento antes incluso de haberlo expresado. Schopenhauer dijo, en el fondo, todos somos dialécticos erísticos. Si todos deseamos ganar más que tener razón. Saber esto es el comienzo de tener razón de verdad. La paradoja. Aprender a manipular te hace menos manipulable. Pero también exige que seas honesto contigo mismo acerca de tus propios instintos manipuladores. Esa segunda parte es la más difícil. Lo que puedes hacer hoy. Después de tu próxima discusión, ganaste o perdiste, revísala e identifica qué estrategias se utilizaron y quién las empleó, incluyéndote a ti, especialmente tú. Es raro encontrar a alguien que conozca estas reglas y decida no utilizarlas, salvo en legítima defensa. Schopenhauer no era esa persona. Tú puedes elegir serlo. Este conocimiento es para proteger, no para destruir. El objetivo no es convertir a Schopenhauer en un arma. El objetivo es convertirse en el tipo de persona que no puede ser conmovida por esas armas. Schopenhauer comprendió la naturaleza humana con claridad, y eso no lo hizo bondadoso. No es un modelo a seguir, pero esa capacidad de ver con claridad, esa parte, es el don. Acéptalo sin la amargura con la que la presentó. Llegaste a este video pensando que trataba sobre retórica. No es así. Trata sobre la brecha entre la persona que eres en una conversación y la persona que podrías ser, si pudieras ver los mecanismos subyacentes. Tu antiguo yo ha muerto. Esa versión que se marchaba de las conversaciones, sintiéndose perdida sin saber por qué. Esa versión no tenía un mapa. Ahora tú sí lo tienes. Eres un arma, apuntando a tu propio futuro. Y las tres reglas que aprendiste hoy no son el arma. Tu claridad es el arma. Las reglas son solo el filtro que hizo posible esa claridad. No perteneces a nadie.
ni a quien te ha estado tendiendo una trampa con extensiones de contrato, ni a quien recurre a tu personaje cuando su caso se desmorona, ni a la visión simplista de nadie que te obligue a elegir entre sus dos opciones. Schopenhauer trazó el mapa del juego. No escapó a él, sino que lo jugó con más ahínco que la mayoría. Pero usted posee algo que él nunca tuvo, la posibilidad de usar el mapa sin convertirse en el territorio. Schopenhauer publicó su filosofía de la voluntad, del pesimismo y del sufrimiento. El arte de tener razón lo mantuvo en privado. La filosofía pública estaba destinada al mundo. El documento privado era para quienes deseaban comprender el mundo tal como funciona en realidad. Este canal contiene el documento privado. No es la filosofía para el público. Es la filosofía a la que decidieron que no debías tener acceso. Suscríbete porque quieres leer el resto. Porque Schopenhauer tiene 35 estratagemas más. Porque Bunsen viene después. Y luego Alma-Arri. Cada una más útil y más prohibida que la anterior. Si este video menciona algo que has experimentado pero para lo que nunca supiste cómo expresarlo, ese es precisamente el objetivo. El lenguaje es poder. La precisión es protección. Ambas están a tu alcance aquí. Y ahora la única pregunta que importa, y quiero tu respuesta más honesta en los comentarios. ¿Cuál de las tres reglas, la trampa de la extensión, el giro personal o el falso dilema, se está utilizando contigo ahora mismo en una conversación que aún está abierta?